El día de hoy vamos a dar nuestra clase de modelos y técnicas de intervención familiar. Me presento, quien les habla, Natalie Gaviria Rieta, y vamos a iniciar explicando que el modelo de técnicas y de intervención familiar contiene seis escuelas, ¿verdad?, que permiten su desarrollo e conocimiento para la aplicación y el trabajo con la familia y en la terapia familiar sistémica. Dentro de los enfoques y las técnicas encontramos el enfoque de Palo Alto, que es el Mental Research institucional, encontramos el estratégico, encontramos el enfoque comunicacional y estructural, y encontramos la Escuela de Milán y enfoque narrativo. Cada uno de ellos, como los podemos ver, con sus respectivos autores, ¿sí?, y quienes aportan dentro del desarrollo de esta teoría. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar solamente a ver la Escuela de Palo Alto, o como también les dije que se denomina Mental Research Institutional. ¿En qué consiste esta teoría? Consiste en las teorías de la comunicación, en la comprensión de las relaciones humanas, en la interacción del observador y del observado. Entonces, dentro del enfoque de Palo Alto o la Escuela de Palo Alto, también denominada, encontramos que uno de sus autores principales y creador de esta escuela es Jackson en 1959, interesado en aplicar investigaciones del grupo a la psicoterapia y estudiar a la familia como un sistema gobernado. ¿Cómo así? A través de un conjunto de reglas que es lo que fundamenta esta escuela, o es quien funda, ¿verdad?, este instituto mental. Otros autores que aportan para esta escuela, tenemos que hay un grupo integrado y es Julian Riskin, Virginia Satir. Ellos incluyen luego de Pablo Waszlawski, John Whalen, Haley, Richard Fish, Arturo Bodin. Ellos pertenecen también, ¿verdad?, denominada la Escuela del MIR o la Escuela de Palo Alto. Tienen muchas denominaciones, como se le conoce internacionalmente. Se transforma en uno de los principios de este centro de investigación, el MIR, y de formación y asistencia en el campo de la terapia familiar. Entonces, uno de los conceptos fundamentales que podemos rescatar dentro de esta escuela, encontramos los 5 axiomas de la comunicación. Recordemos que decíamos que ella estudia y se centra en la comunicación, ¿sí?, de sus participantes, es decir, del sistema familiar. Entonces, Jackson interpreta como concepto fundamental y como todo el proceso de comunicación, dice que es una complementariedad recursiva, según la cual los diferentes lados de una relación participan en una conexión complementaria, aunque parecen distintos, es decir, sano-enfermo. ¿Qué nos quería dar en conocer en estos conceptos fundamentales de estos 5 axiomas de la comunicación? Nos dice que su primer axioma va enfocado en que todo comportamiento es una forma de comunicarnos. Todo cuanto nosotros hacemos y de la manera en que nos comportamos, estamos comunicando. Además, que uno de sus lemas es que es imposible no comunicarnos. En todo momento nosotros estamos dando una comunicación. Otro de sus axiomas de comunicación es que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Como la imagen y el gráfico que estamos viendo presente nos los comunica, ¿sí? Hay una interacción constante, hay una conexión en todos los aspectos que nosotros creamos y somos, y en las relaciones que tenemos, que se van entretejiendo, y asimismo se da a través de la comunicación. El tercer de los axiomas que él propone es que la naturaleza de una relación depende de la forma de pautar esa secuencia de comunicación entre cada uno de los participantes, o como cada participante lo establece. Entonces, esa naturaleza de relación
Va a depender de las pautas secuenciales que la comunicación tenga cada uno. Otro de sus axiomas es que en toda comunicación existe un nivel digital y un nivel analógico, es decir, lo que se dice y lo que dice, ¿sí? Entonces en esa interacción se está dando una comunicación. Nos estamos comunicando con el otro cuando digo y cuando escucho. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o en la diferencia. Entonces, el intercambio que tenemos con otras personas, con otros miembros de nuestra familia, con otra persona con la cual nos estemos relacionando, ¿sí? Siempre va a ser, en algunos aspectos pueden ser simétricos, en otros aspectos esa comunicación va a ser complementaria, ¿sí? Basándose en esos principios, en esas reglas que cada uno de nosotros mantenemos en el sistema familiar. Entonces nos plantea Jacobson un génesis, es decir, un origen y un mantenimiento de ese problema. ¿Cuál es ese origen? ¿Cómo se denomina esa problemática? ¿Cómo inicia y cómo se va manteniendo? Entonces él dice que el problema es el resultado de las pautas de interacción, que se origina como un resultado de un mutuo reforzamiento entre una conducta originada por una condición específica, es decir, una conducta genera un pensamiento y ese pensamiento específico me va a llevar a desarrollar o a originar, ¿verdad?, un problema en comunicación. Y por tanto, eso me va a permitir buscar diferentes intentos de soluciones que se deriven entre sí. Entonces, esta relación origina la definición específica de lo que es la conducta como problema. ¿Sí? Cómo se va desarrollando esa conducta, ese comportamiento como un problema específico. Entonces, en la terapia familiar o en la psicoterapia sistémica, cuando trabajamos desde el modelo, desde esta escuela de Palo Alto, se plantean unas metas terapéuticas específicas con el sistema familiar. Y esas metas terapéuticas tienen que ir direccionadas a modificar las pautas de interacción, que es aquella que gira alrededor del problema que se ejecuta, pero también va a modificar ese marco cognitivo, esos pensamientos, ¿sí? Cómo se va transformando esas pautas lógicas para buscar esas soluciones pertinentes en el problema que se está presentando en el sistema familiar. Asimismo, encontramos que hay unas estrategias y unas técnicas que utilizamos durante toda la sesión y durante la terapia, ¿sí?, en las diferentes sesiones, y una de estas estrategias o técnicas que nos plantea la escuela de Palo Alto es el problema como primera estrategia técnica. La segunda es la historia de las soluciones que para él se intentaron. Como tercera, el significado que le dan los diferentes integrantes de la familia al problema y a las soluciones intentadas para resolver. Eso se denomina el reencarnamiento. Esos son los pasos que se direccionan a las estrategias utilizadas para esa técnica. La técnica es el reenmarcamiento. ¿Qué se hace? Se identifica el problema, se busca la historia de las soluciones que la familia ha intentado y como tercero el significado que le dan los diferentes integrantes. Ok, entonces de esta manera vamos a poder ver el ¿Qué es la resumen terapia MRI de propuesto. Palo Alto? Es un enfoque de terapia breve fundado en el año 1968 por Donde Jackson, quien anteriormente había creado el grupo del MRI en 1959. Esta terapia se centra en cada una de las respuestas que la familia y el paciente han utilizado para resolver la situación sintomática, pero que no han sido eficaces. Duración. Es una terapia breve en la que solo se plantean 10 sesiones, es decir, una semanalmente. Evaluación. Durante el proceso de evaluación, el terapeuta se enfoca en conseguir una explicación concreta al problema y reconocer las conductas que ha realizado el paciente para solucionar su inconveniente. Para esto, el terapeuta realiza una serie de preguntas fingiendo no poder entender lo que el paciente explica. Un ejemplo de esto es el pedir que el problema sea explicado con un ejemplo. Intervención. La intervención de esta terapia surge al finalizar la entrevista.
y se basa en motivar tanto al paciente como a la familia para que realicen en su casa una serie de actividades que vayan disminuyendo el problema. La teoría del cambio. Esta teoría comprende dos cambios. En el primero se busca modificar las soluciones que fueron intentadas anteriormente y fracasaron, mientras el segundo propone que se crean nuevas estrategias para solucionar o reducir el conflicto. El objetivo de esta teoría es alcanzar el segundo cambio. Metas y estrategias terapéuticas. El tratamiento terapéutico es guiado por el terapeuta y los pacientes, en busca de alcanzar los objetivos de la consulta. Esas estrategias son: primero, se plantean los objetivos por cumplir en el tratamiento y se usan como base para evaluar los cambios que ha tenido el paciente. 2. Se elige un cambio mínimo que a su vez genere otro tipo de conductas que formen parte de las soluciones planteadas para la intervención terapéutica. Por ejemplo, el terapeuta pregunta: ¿qué es lo que usted consideraría como primera señal de que ha ocurrido un cambio significativo, aunque sea pequeño? 3. El terapeuta crea una nueva estrategia por medio de la cual le pide al paciente que realice acciones completamente opuestas a las que venía implementando hasta entonces. Por ejemplo, si el intento de solución consiste en exigir obediencia, la intervención debe orientarse a exigir desobediencia. 4. Se toma en cuenta la actitud del paciente respecto al problema y el proceso de intervención, con la intención de convencerlo de que utilice las sugerencias planteadas por el grupo terapéutico. 5. El terapeuta debe asumir una posición igualitaria e incluso inferior frente al paciente y la familia, con el fin de evitar que estos generen resistencias al momento de desarrollar el proceso terapéutico. Intervenciones específicas. Existen 5 intervenciones estandarizadas. Primero, forzar algo que solo puede ocurrir espontáneamente. Para esto el terapeuta sigue 2 pasos esenciales. 1. Le sugiere al paciente que debe provocar el síntoma de forma voluntaria, permitiéndose sentirlo, de manera que en la próxima entrevista éste describa minuciosamente aquello que experimentó. 2. Le pide al paciente que entrene para que logre dominar definitivamente estos síntomas, explicándole que el primer paso del proceso de aprendizaje se basa en generar el síntoma. Este tipo de intervención puede ser utilizado en problemas como insomnio, tics, dolores de cabeza, rendimiento sexual o tartamudeo. Segunda, dominar un acontecimiento temido aplazándolo. Durante el proceso de intervención, el terapeuta expone al paciente al problema, controlando los sucesos que se pueden generar para evitar que el paciente domine por completo dicho conflicto. Tercera, llegar a un acuerdo mediante coacción. Este tipo de intervención se aplica en situaciones en donde los padres intentan controlar la conducta de sus hijos conflictivos. El principal objetivo se basa en que los padres tomen una actitud de inferioridad llamada sabotaje benévolo, pues se cree que al suprimir la actitud dominante va a desaparecer la conducta que produce la rebeldía del hijo. Cuarta, conseguir sumisión a través de la libre aceptación. Se busca obtener una respuesta espontánea del otro que corresponda a las expectativas propias. Esta postura defiende la necesidad de realizar peticiones directas siempre y cuando la persona que vaya a cumplir esta petición lo haga de manera voluntaria y cómoda. Quinta, confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa. Este método de intervención pretende evitar las recriminaciones y justificaciones, brindando la posibilidad de dominar voluntariamente la conducta problemática a través de la simulación del síntoma por parte del paciente. Intervenciones generales. Se utilizan en aquellos casos en donde las intervenciones específicas no cumplen con el resultado esperado o es necesario una indicación adicional. Las más relevantes son: no apresurarse. Se utilizan las siguientes situaciones: con pacientes que se esfuerzan demasiado en vencer el problema, debido a que si su esfuerzo disminuye, sus síntomas se aliviarán. Con pacientes que presionan al terapeuta para que desarrolle una acción curativa inmediata. Al observar mejorías, el terapeuta tendrá que recordarle al paciente y su familia que los cambios paulatinos son mejores que los que se dan de manera rápida. Segunda intervención:
Peligros de una mejoría. Esta intervención es de gran utilidad cuando el paciente no cumple con el ejercicio que se le había asignado en la consulta previa o en casos donde se presenten síntomas de ansiedad. Tercera intervención. Un cambio de dirección. Sucede cuando el proceso de intervención no ha generado los cambios propuestos. El terapeuta decide cambiar de dirección explicando que no ha tomado el camino correcto o ha tomado la opinión de un experto que le aconsejó reformar el estilo de terapia. Cuarta intervención. ¿Cómo empeorar el problema? Se utiliza cuando en las últimas sesiones no se evidencian cambios, por lo cual el terapeuta le expresa tanto al paciente como a su familia que el equipo de trabajo y él no encontraron una solución para el problema, pero sí hallaron los factores que lo podrían empeorar. Posteriormente, el terapeuta hace un recuento de las soluciones que la familia ha puesto en práctica para mejorar el problema. Esto le da a la familia un papel activo en el cual ellos tomen el control de la situación. No es recomendable juzgarlos por no haber podido solucionar el problema, pues esto añadiría una carga más. Bueno, de esta manera damos por finalizada nuestra temática del día de hoy. Muchas gracias por su atención.